El presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión su proyecto de presupuesto para el 2011, el paquete económico, ley de ingresos y egresos. Y estos son, a nuestro juicio, algunos de los puntos más destacados de este documento. La propuesta del gobierno federal para el 2011 contempla un crecimiento de la economía de 3.8%, inferior a la proyección de 4.5% establecida para este 2010. En tanto, la inflación calculada para el próximo año es del 3%. El gobierno proyecta asimismo un precio promedio de $63 por barril para la mezcla mexicana de petróleo y una disminución en la producción de crudo del 1%, quedando en 2.550.000 barriles por día, de los cuales 1.149.000 barriles son para exportación. El proyecto de presupuesto calderonista propone también para Pemex una inversión apenas superior a los 285.000 millones de pesos, por debajo de los 376.000 que pretendía la paraestatal. Por otra parte, el Ejecutivo planea un incremento en el gasto de las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública. En lo que concierne a los impuestos, no se prevén aumentos en los ya existentes, ni crear nuevos gravámenes según el gobierno federal. Y finalmente, ante una propuesta presupuestaria de 3.3 billones de pesos en total, esto es 3.300.000 millones de pesos, el tipo de cambio promedio para el 2011 se estima que quede en 12 pesos con 90 centavos por dólar y que el déficit en la cuenta corriente equivalga al 1.2% del Producto Interno Bruto del país. Y para comentar acerca del proyecto de presupuesto del gobierno federal para el 2011, agradezco por igual esta noche, a nombre de TV Azteca, su confianza en este espacio al diputado Pablo Rodríguez Regordosa, del Partido Acción Nacional, el PAN, y quien es integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado. Buenas noches. Gracias, Ricardo. También le agradezco al diputado David Penchina Group, del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y quien ocupa el cargo de secretario de esta misma Comisión de Hacienda y Crédito Público también en San Lázaro. Muy buenas noches, David. Gracias. Buenas noches, Ricardo. Por gracias. acompañarnos de nuevo. Y agradezco igualmente al diputado Vidal Llerenas Morales, del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, quien es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados. Muy buenas noches, diputado. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cuáles son a su juicio las características? Presento siempre a los integrantes de diversos partidos por el orden de prelación, es decir, de antigüedad de los partidos tal cual están registrados actualmente, pero en realidad ya en nuestra conversación no hay un orden definitivo, hay simple y sencillamente la aplicación del sentido común para entender que cuando alguien se extiende mucho, pues automáticamente le quita lugar a los demás. ¿Cuáles las características? Pues una pregunta para los tres, no sé en qué orden quieren intervenir. Yo quisiera... Las características fundamentales del presupuesto. Con gusto. Mira, a mí me parece que deberíamos de resaltar primero que el presupuesto no plantea impuestos hacia la población de los que no existieran, o modificación de tasas. Se quedan todas las tasas como están. Segundo, el presupuesto plantea, en la iniciativa del presidente, quitar algunos de los trámites que los contribuyentes tienen que cubrir para contribuir con sus impuestos, tema que me parece que es algo adecuado. En lo que respecta al precio del barril, se corrió la fórmula que establece la misma ley, y de esa manera pues terminamos con ese número. Y por los demás indicadores que plantea el presupuesto, me parece que habríamos de llamarlo un presupuesto discreto, en donde no hay un crecimiento sustancial de lo que el gobierno va a ejercer, ni por supuesto tampoco se está trasladando hacia la población ninguna carga fiscal. Entonces, nos parece que es un presupuesto que es acorde a la situación actual. Se reduce el endeudamiento al 0.6 del Producto Interno Bruto en la parte que no tiene las inversiones de Pemex, ya integrado con las inversiones de Pemex, es el porcentaje que tú referías, y la intención es que para el siguiente año regresemos al equilibrio fiscal, es decir, que ya no haya deuda. En este paquete sí se plantean 30.000 millones de deuda para el país. Entonces, en general, un paquete discreto. Diputado, tu diagnóstico. Pues a mí me parece que es un presupuesto, yo diría, más bien mediocre, es decir, no cumple con las expectativas de la población. Es un juego que siempre se juega
en el sentido de poner baja partidas que los diputados tienden a subir, como son carreteras, infraestructura en salud, universidades estatales. Eso tendríamos que cambiarlo por un esquema más productivo en donde sean los indicadores, la evaluación del gasto, la que nos diga hacia dónde tienen que ir los recursos y cambiar la manera en que la Cámara asigna recursos. A nosotros nos preocupa que en el paquete no se proponga una reforma fiscal. Es decir, se estuvo hablando todo el año pasado de que era necesario cambiar el sistema tributario del país, porque existen muchos hoyos, hay muchos que no pagan lo que deberían pagar. Nosotros, el Partido de la Revolución Democrática, el primer día de sesiones de este periodo, propusimos un paquete de distintas reformas fiscales que tienen que ver con quitar hoyos de los regímenes especiales para que el impuesto sobre la renta sea un impuesto más sólido y también incrementar impuestos en temas como tabaco, que sigue siendo muy bajo a estándares internacionales y que esto debe pues ser utilizado para financiar cuestiones como un programa nacional de becas en preparatoria, como una beca de un salario mínimo, al menos para adultos mayores, o presupuesto de carácter preventivo en materia de seguridad. ¿Qué país propone el presupuesto y qué dice el presupuesto del mismo gobierno que lo propone, David? Yo creo que el presupuesto, sus variables ya las marcaste, Ricardo. Yo diría, ¿en qué contexto se presenta este presupuesto? México no está creciendo. Lo que ha crecido la economía este año es gracias al sector exportador. Y al gobierno se le olvida que lo que sigue muy deprimido, lo que no alcanza en los hogares familiares, es el mercado interno, que está verdaderamente sin recuperarse de la peor crisis económica, por cierto, de los últimos 50 años. Cuando el PAN dice es un presupuesto discreto, bueno, pues yo entiendo al PAN porque es gobierno y tienen que defender algo que me parece que es muy difícil de defender. Compartiría más esta visión de que es un presupuesto no mediocre, muy mediocre, que no le apuesta a financiar la actividad productiva, que sigue creciendo en gasto corriente, que sigue disminuyendo en gasto de inversión, es decir, gasto en capital baja y sube el gasto corriente. Ciertamente tenemos un problema con las pensiones, pero el adelgazamiento del aparato público, que se expandió escandalosamente en los últimos 10 años, tampoco vemos una reducción. Y planteamos el mismo nivel y volumen de impuestos, bajo un supuesto que el año pasado se nos vendió que había un gran agujero en las finanzas públicas, y no pensamos en cómo reactivar el mercado interno. Es la propuesta del Ejecutivo, por cierto, exclusiva de presentar por él, y hoy es la facultad exclusiva de las cámaras en materia de ley de ingresos y de la Cámara de Diputados en materia de presupuesto, el analizarlo, modificarlo, y que nosotros cumplamos la parábola del ejercicio democrático del poder legislativo que representamos, que es justamente el contrapeso a un poder ejecutivo que diseña un traje a la medida, más que para crecer, para mantener una burocracia que no le apuesta al crecimiento nacional. Me parece muy penoso que a 4 años de distancia de un gobierno no sea capaz ni siquiera de proponer una reforma integral en materia de la hacienda pública, que es evidente que ya urge en este país. En esa condición creo que tenemos que ir a una discusión civilizada. Nosotros, a diferencia del gobierno, creemos que nadie es poseedor de la verdad absoluta, que tenemos que confrontar realidades de lo que debe de servir esta ley de ingresos y este presupuesto de ingresos para volver a crecer a partir del mercado interno del país, que es lo que nos debe de importar, que es la agenda. ¿Qué tanto quedará en esta discusión de la propuesta original del gobierno del presidente Calderón y qué tanto se va a modificar en consecuencia? A ver, se tendrá que modificar, insisto, el presupuesto se mandó con estos hoyos en donde siempre los diputados los tapan. Tiene eso cierta lógica, pero creo que tendremos que cambiar la lógica y utilizar criterios más racionales a la hora de asignar, no criterios políticos. En ese sentido también nos preocupa el tema de la reducción del IVA que propone el PRI en consecuencia con lo que nosotros hicimos el año pasado. El año pasado el PRI y el PAN incrementaron el IVA, nosotros dijimos que no, que era más importante o era otro camino, era quitar los hoyos al impuesto sobre la renta. A nosotros nos preocupa que se baje el IVA y que no haya una alternativa. ¿Por qué? Porque no va a haber el gasto público que la sociedad requiere en temas como educación, como seguridad,
como salud. Tenemos que asumir que la plataforma petrolera de México tuvo una reducción importante y tenemos que asumir que estamos en un país en donde los impuestos son muy bajos en relación al Producto Interno Bruto. Entonces, si queremos crecer, queremos atender las necesidades de la gente, tenemos que cobrar mejor impuestos y tener un Estado con más recursos. Si no tenemos esa discusión, creo que no vamos a tomar con responsabilidad el tema del paquete financiero. Ahora sí que, como dicen en la Cámara por alusión, David Penchina, dinos a ver, ¿por qué ahora quieren ustedes bajar el IVA de 16 a 15%, si lo habían subido? Pero también la pregunta es de si va a quedarse, ¿en qué grado va a quedarse igual o se va a modificar la propuesta presidencial? El contexto del planteamiento del aumento del IVA el año pasado se da a partir de un agujero financiero que escandalosamente Hacienda planteó y que justamente ponía en riesgo al país y que con una gran responsabilidad creo que algunos fuimos a probar, no en el populismo mediático de lo de siempre de la izquierda, de no más pero impuestos. ¿Con responsabilidad o engañados? No, yo creo que hubo un escenario planteado en octubre del año pasado, del marco hacendario, que vivía la peor crisis de los últimos 50 años, un escenario que, por cierto, no se dio en el ejercicio de este año y que hoy hay dinero guardado mucho más del que se estimó el año pasado en los ingresos. ¿Dónde está ese dinero? Mira, mucho está en fideicomisos, mucho hay fideicomisos. una parte que en la recaudación federal participable se fue a las entidades, cerca de un 30%, y los demás, los famosos fondos de contingencia que en esta administración creo que han crecido como nunca, y que en una política dogmática absurda Hacienda sigue guardando sin apostarle al tema de reactivar la economía del mercado interno. El planteamiento es de reducir el IVA más allá de las discusiones mediáticas, tiene que ver con apostarle a reactivar un mercado interno que sigue muy deprimido y que eso se traduce en una frase muy sencilla: la gente hoy no le alcanza para lo más indispensable y eso no se puede negar. Ahora, bien se dice, ¿de dónde se van a compensar? A ver, no nos tiremos al suelo, son 35,000 millones de pesos de 3,3 billones de pesos. Los que, digamos, se perderían. A ver, se pierden en recaudación, pero creo que aquí urge que el gobierno federal haga un esfuerzo y un gasto expansivo en materia de gasto corriente que ha rebasado los 120,000 millones de pesos. 2, me parece que además el propio presidente lo puso en la mesa, el que evaluemos programas que no sirven para nada. Él mismo lo dijo, lo estoy citando. Y tercero, a ver, que de verdad no podemos encontrar el llenar algunos espacios de regímenes que hoy no sirven en la recaudación y que necesitamos transformar en la vía correcta de la reforma fiscal que necesita este país. Me parece mucho más justo que el gobierno no tenga tantos privilegios, hagamos un gobierno más austero y le apostemos a una inversión del mercado interno que requiere el país. Vamos a ir a una pausa, pero antes te escuchamos, diputado Rodríguez Rebordosa, para que la cosa sea pareja más o menos en número de intervenciones. Te agradezco, Ricardo. Mira, yo quisiera hacer algunas puntualizaciones porque el compañero Penchina comenta que ha crecido de manera exponencial el gasto corriente. Posiblemente no se ha dado la tarea de revisar con detalle lo que contiene el gasto corriente, que tiene efectivamente el gasto corriente en servicios personales, servicios generales, pero ahí es en donde están todos los subsidios, toda la parte que va a oportunidades, toda la parte que va a pensiones. Entonces, a la hora que tú quitas o segregas y analizas el gasto corriente como tal respecto de la parte que va... El costo del gobierno. El costo del gobierno y le segregas la parte que son los subsidios a lo que se le regresa a la población, te das cuenta que en estos años ha reducido el gobierno su gasto corriente en términos porcentuales respecto del presupuesto. Pero no solamente eso. Fíjate, dice el diputado Penchina, es que es un presupuesto que no va al crecimiento y yo lo que afirmo aquí es, efectivamente se quitaron recursos a infraestructura, pero se le están poniendo más recursos a los fondos pymes, al tema de incentivar a las empresas para la generación de riqueza. El único camino útil y viable para combatir la pobreza en el largo plazo es la generación de riqueza, Ricardo, no hay otro camino. Este presupuesto le abona a la apuesta de crecimiento económico del país. Vamos a una pausa y continuamos con mucho más. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué país prefigura este presupuesto? Porque, pues como ocurre en un hogar, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Bueno, pues eso habla de el futuro inmediato. De esto y más hablamos luego de una pausa.